para reactivar la economía tras esta pandemia que estamos viviendo en territorio mexicano, se presentó un plan económico. De esto vamos a platicar con el profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto saludarles. Gracias, Raúl. Gracias. Profesor, a ver, ¿hay plan económico para hacer frente a la crisis económica que está generando la pandemia? Porque el gobierno ha dado algunos créditos, ha anunciado ya un par de programas para llegar a pymes y a pequeños comerciantes industriales formales e informales. Y la pregunta para usted es, ¿hay programa económico, hay programa contracíclico para hacer frente a la crisis económica que ya estamos viviendo? Raúl, muy buenas noches. Bueno, mira, para enfrentar cualquier crisis económica que es transitoria, las medidas de ajuste pueden provenir de la política monetaria implantada por un banco central o bien por la política fiscal implantada normalmente por los ministerios de finanzas o en este caso la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo en nuestro país. Lo que se anunció a media semana por parte de Andrés Manuel López fue la presentación de un plan de ajuste de política fiscal. Sin embargo, es un plan de política fiscal restrictivo. Cuando tú mencionas si se trata de que si es contracíclico, es decir, nuestra economía viene desde el año pasado en franca recesión. Y entonces un programa contracíclico es revertir esa tendencia en forma de V para reimpulsar la economía. Ante esta crisis inédita en la cual la recesión se profundiza por el paro económico de muy diversas actividades, incluyendo el laboral, la recesión es más profunda. Y entonces desde el gobierno, desde la política fiscal, se pueden implantar algunas medidas como las que anunció Andrés Manuel López Obrador. Pero un programa evidentemente contracíclico que incluyera, no como lo manda la teoría, sino como lo manda una crisis como esta, debería haber incluido incentivos de carácter fiscal como los que la iniciativa privada ha presentado en su momento, que tienen que ver con un diferimiento, no el rescate, el diferimiento de cuotas obrero-patronales, al IMSS, al Infonavit, al sistema de ahorro para el retiro, en los impuestos sobre la renta, sobre el valor agregado. Y lo que presentó la presidencia fue un plan, un decreto que se convirtió en ello de austeridad. Ni siquiera es procíclico, es de austeridad. No es gasto adicional, es el gasto que ya está presupuestado en el 2020, autorizado por nuestra máxima Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, y en ella, bueno, pues simplemente se decide sacar de unos cajones, ¿right?, y le metemos a otros cajones para incrementar el gasto social, los proyectos icónicos de Andrés Manuel López y también pedirle que se aprieten el cinturón, pero desde la administración pública. Vaya, Víctor Hugo. Profesor, me llama la atención el concepto que usted utiliza. Dice, lo manda la teoría y lo manda la crisis. Y Andrés Manuel López Obrador ha dicho, voy a demostrarles que se puede salir adelante contrario a lo que mandan las reglas clásicas de la economía y de los números. ¿Es posible esto o cómo se puede entender? Bueno, sí es eventualmente posible si desde la práctica, en este caso la política fiscal de Andrés Manuel, hubiera el impulso en dinero suficiente para evitar más profundidad en la recesión. El programa de reasignación de gasto, por ejemplo, hacia las obras como Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, Tren Transísmico, etcétera, es lo que ya estaba presupuestado. Y se le quitan a otros ramos administrativos, no es nuevo, se le quitan a otros ramos administrativos, incluyendo, pues ya lo saben ustedes, rentas, servicios generales, recorte a los sueldos de los altos puestos de servidores públicos, que también renuncien voluntariamente a sus aguinaldos, y entonces esto se lleva al gasto social. Representa en total el gasto ya programado, y repito que no es dinero adicional, una contribución de apenas medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Es decir, que si prevemos una recesión de 7%, esto contribuirá a que la recesión pudiera ser apenas de 6.5%. Si es además que a esto nos sumamos la pérdida de empleos. Así que el programa de política fiscal que presenta la presidencia es contracíclico, pero de un impacto muy bajito, apenas de 0.5 del Producto Interno Bruto.
No así el programa que presentó el lunes de esta semana que está terminando el Banco de México. Sí, de inyectarle 750,000 millones de pesos. Sí, de alguna forma, gracias a que el Banco de México es independiente, profesor. Así es, un banco autónomo que desde 1994 obviamente cambia este esquema de tener una junta de gobierno, en donde este pasado lunes, también en una decisión inédita, fuera de calendario, se reúne la junta de gobierno y desde mi punto de vista hago la lectura de la reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Y vaya, yo no quiero poner palabras mías en el pensamiento ni en la acción de Alejandro Díaz de León, pero salió convencido que desde la política fiscal no se iba a hacer más nada por salvar empresas y salvar empleos a nivel de pequeñas y medianas empresas. El programa de Andrés Manuel, incluye otorgar estos créditos de 25,000 pesos a pequeñas empresas, microempresas que hayan sido afectadas por la pandemia. Sin embargo, estas empresas no esenciales, de acuerdo que están cerradas y que son de la economía formal e informal, son pequeñas empresas que podrán con estos 25,000 pesos hacer frente al pago de nómina y quizás al pago de proveedores, pero nada que impulse la actividad económica que multiplica estos ingresos y gastos. Pareciera como profesor, que... Sí, adelante, Raúl, adelante. No, es que a veces pareciera como que vamos contra todas las políticas que se están implementando en el mundo ante una crisis que es profunda y larga. Si todos los no países que vienen, claro, estos países que mencionas de todo tipo, desarrollados, emergentes, e incluso en vías de desarrollo, en el vecindario que tenemos en América Latina, han invertido muy buena parte de sus recursos presupuestales e incluso han tomado deuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, deuda en condiciones preferentes para poder, entre otras cosas, también contribuir a que las cadenas globales de abastecimiento no se paren. ¿Qué es esto? Bueno, pues a manera de ejemplo, en el caso de nuestro país, la industria campeona, que es la industria automotriz, bueno, pues manufacturamos aquí y vienen partes desde Bélgica, Brasil, China, Europa, y entonces, bueno, lo que hacemos es que si en esos eslabones de las cadenas de valor están parados en este momento, acá no acumulamos inventarios, no manufacturamos automóviles, pero en el momento que arranquen nuevamente esas cadenas globales de abastecimiento, acá estas medianas y pequeñas empresas no podrán arrancar a la misma velocidad porque llevamos obviamente un desfase en el confinamiento y también estas empresas requerirán de estímulos para poder hacer tratos con sus proveedores, con los clientes y que el flujo de producción vuelva obviamente a atraer estos empleos que hoy ya están en sus casas. El presidente, profesor, el presidente le tiene una particular fobia a la deuda. La ve como algo prohibitivo, imposible de volver, tal vez a la luz de las experiencias que ya se han tenido y con frecuencia alude también a Fobaproa y esas experiencias dolorosas que los mexicanos hemos tenido. ¿Es correcta esta apreciación y es correcto tener ese rechazo hacia la deuda? Mira, Víctor, como el presidente como tu servidor, estas canas, ¿verdad?, que han vivido las crisis desde 1976, sí vivimos el trauma en la década de los 80s y principios de los 90s de estos planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que provocan contención salarial, retiro de subsidios, control de tarifas y servicios públicos, etcétera. Pero fue porque nos portamos muy mal en el 76 y en el 82. Fueron planes severos, llamados ortodoxos. Hoy, en nuestro gobierno goza de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de 61,000 millones de dólares. Este gobierno, que se dice no neoliberal, pagó del presupuesto de todos nosotros 159 millones de dólares de comisiones por mantener esa línea de crédito. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Porque el presidente continúa con ese trauma del pasado. El Fondo Monetario Internacional está otorgando créditos incluso a Argentina, que es muy mal portadito, en condiciones preferentes para que pueda atenderse el flujo de dinero que requieren pequeñas, medianas y grandes empresas. Finalmente, de mi parte... Adelante, Raúl, yo también las preguntas. Podemos pasarnos horas con el profesor. Hoy el presidente dice en su mensaje, el MECTEC, el nuevo tratado comercial, nos va a ayudar. ¿Qué tanto? El
El MECTEC ya nos está ayudando desde 1994, cuando entra en vigencia. Incluso se pueden revisar datos oficiales en donde la multiplicación del comercio internacional debido al NAFTA obviamente multiplicó la derrama económica en nuestro país en muy diversas cadenas productivas, desde el sector primario productor de materias primas, bienes intermedios. Atrajo mucha técnica, justamente los mejores procesos de producción y desde luego la incorporación de trabajadores calificados. El TEMEC moderniza lo que ya tenía NAFTA y hay, sí, ciertos sectores que se incorporan, como el comercio electrónico, se incorpora la nanotecnología, la biotecnología. En el sector automotriz hay por ahí algunos asuntos pendientes, pero la nueva vigencia del TEMEC lo que va a hacer es continuar, darle prioridad al modelo neoliberal de libre comercio que está aceptando Andrés Manuel López Obrador como el soporte de la columna vertebral de la reactivación económica. Entonces también estos pasajes que nos hace el presidente respecto a que el modelo neoliberal ha muerto, no es cierto. El propio programa económico que está implantando Andrés Manuel y que anunció por decreto es a la más pura línea del consenso de Washington, promotor del neoliberalismo en el mundo. Es posible apostarle, porque esa es la impresión que tenemos, que le está apostando a que se convierta en el motor de la economía, los programas sociales y las obras en las que él tiene mucha confianza. ¿Es válido este argumento o definitivamente no? Lo sería válido si nos ocurriera lo que en Venezuela, que los multimillonarios recursos del petróleo le permitieron al gobierno de Chávez impulsar el consumo y la distribución social de todos esos recursos. Pero hoy vemos la realidad de Venezuela y de muchos otros países monoexportadores de petróleo. Hoy, afortunadamente, en nuestro país ya no somos monoexportadores. Y el hecho que el presidente Andrés Manuel regrese a ese viejo paradigma de que el petróleo vale la pena hoy invertirle todos los impuestos de los mexicanos para que se vuelva a convertir en ese gran cuerno de la abundancia, ya no es lo mismo, desafortunadamente. 40 años han sido suficientes para demostrarnos que el petróleo ya no es el soporte en las finanzas públicas de nuestro país, no permitiría en estos momentos de mayor competencia en el mercado petrolero mundial y en energías sustitutivas que hay, no solamente de producción de gas, el fracking, etcétera, pues que ya el petróleo, obviamente, a pesar de ser una energía fósil, la vamos a seguir consumiendo, y va a ser siendo negocio el petróleo, pero no necesariamente para producir gasolinas, como es el propósito empecinado de él. Gracias, profesor. Por mí es todo, qué amable. Qué interesante lo que nos explica, Una mini clase de economía estupenda. Gracias, Víctor. Muy amable, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Vámonos. Al contrario, Raúl, una distinción.